Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Grace Añudo Ortiz. Yo soy abogada especialista en el área de Derecho Contencioso Administrativo y Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia. Aunado a ello, tenemos una amplia experiencia en el sector educativo, más de 6 años de recorrido, más de 15 años en el sector público, en el sector privado. En el ejercicio de la profesión, he trabajado en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Nariño por más de 8 años y he litigado por más de 7 en las áreas de derecho disciplinario, derecho contencioso y hemos tratado temas particulares como es el acoso laboral. Por eso hoy estoy aquí. Mi invitación a todos ustedes es que pongan mucha atención en todos los temas que vamos a tratar, en todos y cada uno de los puntos, porque pueden ser supremamente importantes en el momento de una defensa o cuando ustedes desean instaurar una denuncia de acoso laboral. Es preciso que tengan en cuenta todas estas particularidades que vamos a mencionar a continuación. Sin embargo, quiero dejar en claro que si bien es cierto, vamos a citar la norma y vamos a desglosarla respecto a todos sus alcances, es preciso también señalar que cada caso es muy particular y requiere de una asesoría en especial. Por eso aquí les dejo mi teléfono, es el 321-670-0852, para quienes puedan necesitar nuestra colaboración. Estamos dispuestos a colaborarles y a servirles en todo lo que ustedes necesiten. Bueno, ya dando inicio a la capacitación como tal, vamos a iniciar entonces. Hemos denominado a esta capacitación un decálogo porque vamos a mencionar varias cosas como temas importantes que nos trae esta ley. Estamos en el inicio, entonces. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la ley 1010 del 2006. Esta ley inicialmente había establecido un término de caducidad para ejercer la denuncia de acoso laboral de 6 meses. Es decir, si pasaban los 6 meses después del hecho que presuntamente de acoso laboral, solo se tenían 6 meses para poder instaurar esa denuncia. Pero la ley 2209 del 2022 ha ampliado a ese término a 3 años. Es decir, en el término de 3 años se tiene para que la persona que es víctima de un acoso laboral pueda interponer la denuncia, puede presentar su queja de acoso laboral. Bueno, ¿qué es lo que busca esta ley? Esta ley lo que busca es proteger, corregir, sancionar todos aquellos entraves que vayan en contra de la dignidad humana para aquellas personas que desempeñan sus funciones tanto a nivel privado como público. Entonces vamos a ver qué es como tal el decálogo de la prevención de acoso laboral docente. ¿Qué es el acoso laboral? Empezamos por aquí para saber qué es y qué no es. Esta es la definición que nos ha traído la ley 1010, desglosada. Aquí se les traigo yo desglosada, y es toda conducta que sea persistente, demostrable y ejercida sobre un empleado o trabajador. Recuerden que el hecho de que se diga que es persistente quiere decir que no es un caso aislado, debe ser varias veces la conducta repetida sobre una determinada persona o víctima. En ese caso podemos hablar que existe como tal un acoso laboral. Otra condición es que sea demostrable, es decir, nosotros no podemos llegar a decir o denunciar a alguien por un acoso laboral si no tenemos pruebas para poderlo demostrar. Y también que debe ser ejercida sobre un empleado o trabajador. Más adelante vamos a ver quiénes son los sujetos activos y los pasivos. En este caso puede ser sobre un empleado o trabajador, sobre un subalterno, que sería lo mismo, o también sobre un compañero de trabajo o sobre del subalterno al superior jerárquico.
¿Qué busca este acoso laboral? El acoso laboral siempre va a buscar infundir miedo, intimidación, terror y angustia, causar un perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o también inducir a la renuncia del mismo. ¿Por parte de quién viene esto? Pues del superior jerárquico inmediato o mediato, del empleador, de un compañero de trabajo o de un subalterno, como se lo mencioné anteriormente. Bueno, entonces este decálogo consiste en establecer las formas de o modalidades de acoso laboral. Está el maltrato, está la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad, la desprotección, las conductas que constituyen acoso laboral y las que no constituyen acoso laboral. También están las sanciones y las rutas para denunciar. Bueno, cuando existe maltrato laboral, se habla de que hay maltrato, pero no sabemos específicamente a qué se refiere. Ese maltrato puede ser expresiones verbales que puedan menoscabar la moral de una persona, puede ser actos de violencia ya físicos que pueden atentar contra la dignidad, contra la integridad física como tal de una persona, y todo comportamiento que tienda a menoscabar la autoestima y la dignidad de una persona. ¿Qué es la persecución laboral? Es una conducta que tiene como características que sea reiterada, que sea arbitraria y que induzca a la renuncia a través de la desmotivación laboral. Eso lo puede hacer a través de la descalificación, de la carga excesiva del trabajo y del cambio permanente de horario. Un ejemplo de cada uno, por ejemplo, la descalificación, el superior jerárquico menciona que el rendimiento laboral de una persona no es bueno delante de los demás compañeros de trabajo, pero eso no lo hace una vez, lo hace continuamente. Otra situación es la carga excesiva de trabajo. Tiene un determinado número de horas, pero le asigna adicional unas horas adicionales al punto que ya no puede cumplir con las mismas. Los cambios permanentes de horario, pues que lo estén llamando a una hora diferente de la hora laboral, antes o después. La discriminación laboral hace referencia a violar el principio de oportunidades. En este caso hablamos del género, de la religión, de la raza, de la ideología, ¿sí? Hacer ese tipo de discriminación con las personas por sus condiciones particulares. ¿Qué es el entorpecimiento laboral? Es obstaculizar o hacer más gravoso el cumplimiento de una labor. Por ejemplo, el hecho de que un rector le establezca unas metas a un docente, pero las metas se las establece de un momento para otro, no existe una debida planeación y pues de esta manera se torna de imposible cumplimiento. Retardar el cumplimiento de la labor y las metas, que adicional a las establecidas le ponga otras diferentes. La privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, destrucción o pérdida de información. Un ejemplo podría ser que se pierdan las notas de los estudiantes, que se pierdan exámenes. En este caso, pues eso retrasa la labor del docente. Ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Suele suceder que algunos docentes, coordinadores o rectores tienen acceso a información de algún docente. En ese caso, pues podría borrarle algún correo electrónico, algún mensaje en particular. Inequidad laboral hace referencia a la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Un ejemplo podría ser que a una persona se la contrate como docente, supuestamente tiene un doctorado, tiene una maestría, pero realmente se le asignan funciones de archivo que nada tiene que ver con el ejercicio de su profesión. Otra sería el principio de violación del principio de igualdad. A uno se le da más, a otro menos, y tiene ciertos beneficios frente al horario, frente a las condiciones laborales.
Discriminación en la asignación de obligaciones laborales. Puede ser que a algunas personas se les asigne mucho más carga o de pronto no se tomen en cuenta sus opiniones, en fin. ¿Qué es la desprotección laboral? Es conducta que pone en riesgo la integridad y seguridad del trabajador, sea mediante órdenes o asignación de funciones sin que se cumplan con los requisitos mínimos de protección y de seguridad del trabajador. En este caso, por ejemplo, que pongan a un docente a que se suba a una escalera, pero no le tienen los elementos necesarios para su protección. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos que ha establecido el artículo primero de la Ley 1010 del 2006? Están el trabajo en condiciones dignas y justas, está la libertad, la intimidad, la honra, la salud mental de los trabajadores y la armonía para que se comparta un buen ambiente laboral. ¿Quiénes son los sujetos activos? Como se dijo anteriormente, puede ser el superior jerárquico, el trabajador, y estos pueden ser tanto servidores públicos como trabajadores oficiales. ¿Cuáles son las garantías que existen contra esas actitudes retaliatorias y cuáles son los mecanismos de protección para la víctima? De acuerdo a la ley 1010 del 2006, se ha establecido unas medidas que son de protección, es decir, que si una persona denuncia un acoso laboral, dentro de los 6 meses siguientes no se la puede destituir y tampoco se la puede sancionar. En ese caso, pues no es posible. También hay otra medida que es la formulación del acoso laboral. Puede estar en conocimiento del control interno disciplinario, pero por el ejercicio del poder preferente, la Procuraduría en cualquier momento de oficio lo que puede hacer es conocer de ese asunto independientemente que el conocimiento lo tenga a cargo la Oficina de Control Interno Disciplinario. Otra cosa que se puede es que a la denuncia de acoso laboral se podrá acompañar la solicitud de traslado a otra dependencia de la entidad. Recuerden que esto es facultativo, no es obligatorio, es decir, si no quiere, no debe hacerlo. Por eso la norma dice podrá. ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral? Muchos lo habrán escuchado, pero de pronto no saben a qué se refiere. Realmente el Comité de Convivencia Laboral, por norma, debería estar creado en todas las instituciones. Sin embargo, hay algunas que están en mora de hacerlo, un llamado a que lo hagan cuanto antes, de conforme lo indica la norma. Este Comité de Convivencia es una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger los trabajadores y servidores en el distrito capital. ¿Contra quién? Contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su ambiente de trabajo. Existen unas circunstancias atenuantes y unas circunstancias agravantes para aquel que haya cometido la conducta como tal, es decir, para el victimario, para el acosador, para quien esté realizando ese tipo de conductas. Y es que cuando se abre la investigación, se tendrá en cuenta si tuvo una buena conducta anteriormente, si la conducta la cometió en estado de ira, de temor, de pasión inexcusable. eh, Puede ser que se haya realizado esa conducta, pues tratando como de reparar la situación o el daño ocasionado. Otra situación es que las condiciones de inferioridad, tanto psíquicas como físicas, determinadas por la edad, pues podría ser en este caso el caso de un viejito, de un ancianito, una persona, un adulto mayor que haya cometido la conducta. Cuando existe provocación o desafío por parte del superior, que el superior le hubiese dicho algún tipo de obscenidad, así como puede haberlo hecho también un compañero o un subalterno, y cualquier circunstancia análoga que se parezca a las demás. En ese caso, pues se considera una circunstancia atenuante. ¿Qué es una circunstancia agravante? Todo lo contrario, puede ser pues que la conducta sea reiterada, en ese caso pues es un agravante para quien haya cometido la conducta, cuando existan concurrencia de causales, o sea, no solo una, sino varias, que exista un ocultamiento o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe.
También esta es otra situación grave, que se haya aumentado deliberadamente el daño psíquico o biológico causado a la parte, la posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, ya sea por su cargo, su rango, su económico, por el poder que tenga. Ejecutar la conducta, siempre valiéndose de un tercero o de un imputable, pues en ese caso, qué pena, se me pasó. En ese caso, pues también puede existir como tal el acoso laboral y cuando la conducta se hubiese hecho sobre quién, pues sobre aprovechándose o dañando la salud física o psíquica de la persona contra quien vaya el acoso laboral. Entonces, ¿cuándo hay acoso laboral? ¿Cómo lo podemos resumir? Con los actos de agresión física, cuando existe una descalificación humillante en público, aquellas expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, las injustificadas amenazas de despido. Bueno, esta de pronto no la habíamos visto anteriormente, estas injustificadas amenazas de despido hacen relación a aquellas personas que constantemente le están diciendo, bueno, si usted no hace tal cosa, lo voy a despedir, sí, o sea, lo repiten en innumerables oportunidades al punto que ya provocan como o inducen esa renuncia. Las burlas sobre la apariencia física de una persona, pues, por supuesto, constantemente eso se torna en un infierno para la víctima. La descalificación humillante en presencia de compañeros, por supuesto que es algo de más, como su nombre lo dice, es una humillación para cualquier persona y más si se hace constantemente. La asignación de deberes por fuera del horario o laboral, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y las injustificadas amenazas de despido, bueno, aquí es ya lo mismo que habíamos hablado. Bueno, ese acoso laboral puede ser de tres clases, puede ser descendente, ascendente o también horizontal. Es descendente cuando la víctima está en un cargo inferior, ascendente cuando está en un cargo superior. El caso del descendente puede ser el docente eh, cuando, cuando sufre del acoso laboral de un rector. Ascendente cuando es el docente el que ejerce el acoso laboral contra el rector y horizontal cuando están entre servidores del mismo rango, puede ser dos docentes o dos coordinadores. ¿Cuáles son las conductas que no constituyen acoso laboral? Las órdenes y exigencias en el caso de la fuerza pública para dar cumplimiento pues a una misión. Los actos que estén destinados a ejercer la potestad disciplinaria por parte de los superiores a los subalternos. Cuando se exige fidelidad laboral o lealtad en la empresa, la formulación de circulares o memorandos que estén encaminados a mejorar la eficiencia laboral, la solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución cuando estos sean necesarios para continuar el servicio. Las actuaciones administrativas o gestiones que sean encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo. Bueno, eso sería como en el caso de las instituciones educativas privadas, de índole privada, así como la letra G, también es la solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, la exigencia de cumplir las obligaciones que tratan el Código Sustantivo de Trabajo, sus artículos 55 a 57. Y las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo. Digamos que desde la letra F, literal F, a I, hablaríamos de pues colegios privados en los que se haga aplicación al Código Sustantivo de Trabajo. En el caso de los públicos, instituciones públicas tienen que, al ser funcionarios o servidores públicos, debe cumplir con las obligaciones, deberes y provisiones de que trata la ley disciplinaria
En ese caso, pues también, no constituye un acoso laboral. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la capacitación. Realmente lo que nosotros pretendemos es mostrar un panorama de lo que puede ser o puede significar un acoso laboral. Realmente solo quien lo padece sabe qué significa esta figura. Es una figura compleja, al punto que ha llevado a muchas personas a la depresión, al suicidio, a la ansiedad, al trastorno mixto de ansiedad y depresión. Esto ha desencadenado muchas enfermedades en muchas empresas, en muchas instituciones educativas. Entonces, nuestro llamado es a que no nos quedemos callados, que actuemos, que denunciemos, que finalmente pues todos cometemos errores. Lo que se puede llegar a hacer es acudir al comité de convivencia laboral, pero todo esto debe ser orientado, debe ser asesorado, debe ser bien encaminado con el propósito de que podamos llegar a un fin, y el fin es que termine esta situación de acoso laboral, que imagino que para todos ustedes o para muchos de ustedes puede ser muy difícil de manejar. La idea nuestra es brindarles unas herramientas jurídicas para que ustedes puedan saber cómo actuar en determinado caso. Por supuesto, como lo dije al principio, el hecho de que se exponga aquí de esta manera no quiere decir que para todos los casos sea la misma manera. Cada caso es un mundo diferente, es un caso muy particular, y obviamente habría que tomar las medidas y las acciones correspondientes de acuerdo al caso. Entonces, con el mayor gusto, este es mi número, es mi contacto. Les hablé un poquito de mi experiencia. Para todos aquellos que puedan requerir nuestros servicios, aquí está el contacto. Y nada, espero que les haya servido en algo nuestro conocimiento impartido el día de hoy a través de la experiencia. Con todo el cariño del mundo, espero que de verdad y de corazón les sirva. Que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso, y ya nos estaremos contactando. Cordial saludo para todos desde Consultoría Psicojurídica Vicar. Nuestro contacto 320-373-2450. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Julie Viviana Carrillo Montañez. Soy psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, con énfasis en legislación educativa. El día de hoy pues estaremos abordando el tema de acoso laboral, también conocido como mobbing, y se refiere básicamente a la violencia psíquica que una persona pues puede experimentar. Como lo menciona el autor James Lemmy, es aquella situación en la que una persona pues ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra persona en su lugar de trabajo. Y esto pues tiene como finalidad destruir la red de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente pues esa persona acabe abandonando su lugar de trabajo. Sobre la definición del acoso psicológico laboral, pues este se compone de una serie de conductas de violencia psicológica extrema, claramente dirigida contra un trabajador en su lugar de trabajo, generalmente por parte pues, de un grupo de personas o de una única persona, y que tiene como objetivo dañar la integridad psicológica y la reputación personal y laboral de la víctima. Esto pues derivado a ese hostigamiento psicológico. A su vez, esto lo podríamos traducir como un terror psicológico laboral, que consiste pues en una comunicación hostil que va pues dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos, y que la víctima va tomando una posición de indefensión. Entonces, cuando se genera pues un conflicto,
claramente se va a generar una controversia, un desacuerdo que comienza por alguna de las partes y que de modo intencionado, el cual pues va a afectar negativamente sobre algunos aspectos, ya sea psicológico, físico, incluso hasta territorial. Frente a los criterios del acoso psicológico, el autor Jan Levin nos propone dos criterios y el primero es pues, que las conductas psicológicas agresivas eh, van dirigidas contra una persona por una parte del grupo o por una sola persona. El segundo criterio es la frecuencia y la sistematicidad. Hace referencia pues a una duración mínima de 6 meses y una vez por semana. A su vez, pues el autor Pinuel añadió un tercer elemento y es pues, que exista un comportamiento externo verificable por testigos. Es decir, que, sea, que sean pues realidades y no sean sensaciones. Entonces, pues cuando se inicia esa serie de conductas, pues claramente buscan es calumniar, ofender, ridiculizar y conducir a la víctima a un aislamiento del grupo. Esto pues con el mantenimiento en el tiempo de la situación va a buscar desestabilizar, destruir psicológicamente a la persona y que ésta pues abandone de forma voluntaria a la organización. Entonces, cuando se genera este tipo de conflictos en la víctima, se hace de manera interna y externa. Por ello, la víctima muchas veces siente que se le hace imposible trabajar, siente que el trabajo no está siendo bien ejecutado, siente que no responde a las expectativas y que no responde a los objetivos buscados. Frente a las características de la víctima y del acosador, pues no existe un perfil propio del acosador ni de la víctima. En determinados casos, pues el acoso psicológico puede radicar en las personalidades de una o de ambas partes implicadas de la situación. Entonces, se pueden clasificar en dos tipos, hostigadores y menos hostigadores. Entonces, allí pues la importancia es establecer cuáles son los procesos de personalidad que conducen a convertir un conflicto en un acoso y cuáles son los factores que llevan al mantenimiento y a la no resolución de la situación, porque sabemos que podemos intervenir desde la organización, desde eh, el, el sindicato, desde la manera grupal y social. Esto pues en pro a la desaparición del acoso o por lo menos a modificar y disminuir los procesos que conducen al mismo. A partir de la bibliografía revisada hasta el momento, podemos decir que existe una serie de características de personalidad que están presentes en la mayoría de los casos. Las personas maltratadoras pues se caracterizan por ostentar un poder mal controlado. Los acosadores suelen o pueden padecer trastornos de personalidad o tener rasgos de personalidad narcisistas y paranoicos. Literalmente disfrutan maltratando a la gente. Entonces, hay un elemento de autoafirmación narcisista que consiste en quedar él muy bien humillando a su víctima. Sobre la víctima, pues son sujetos pasivos que pueden ser personas brillantes, inteligentes, atractivas, envidiables y por ello para el agresor pues son consideradas como peligrosas o amenazantes. Entonces, ¿y esto por qué? Porque teme perder su propio protagonismo. Entonces, la víctima también puede ser personas vulnerables y depresivas que resultan ser un blanco fácil para su agresor
en el cual pues puede descargar sus propias frustraciones. O por el contrario, pueden ser personas eficaces, muy trabajadoras, que proponen en evidencia, muestran resultados, tienen un desempeño laboral muy alto y que a los ojos de su agresor, pues resulta ser un peligro o una amenaza. Aquí, pues en la presentación dejé cómo podemos detectar a un hostigador. Entonces, el sujeto pues suele tener ideas grandiosas de su propia importancia, tiene pues una necesidad excesiva de ser admirado, carecen de empatía, pueden fingir que entienden los sentimientos de los demás y a su vez tienen actitudes y comportamientos agresivos. Ahí lo podemos ver pues en la imagen como la persona que levanta ese látigo eh, irradia felicidad. Ahora estaremos abordando las clasificaciones de conductas de acoso psicológico en el trabajo, según pues los siguientes factores. Frente a los ataques a las víctimas con medidas organizacionales, entonces el superior pues restringe la comunicación de la víctima. El jefe inmediato está constantemente cambiándolo de lugar de trabajo, realiza o lo juzga sobre su desempeño laboral de una manera ofensiva, eh, le asignan tareas sin sentido o por el contrario le asignan tareas por muy debajo de sus capacidades o que sencillamente no se ajustan a las funciones propias del cargo. Frente a los ataques a las relaciones sociales de la víctima, pues rehusan la comunicación con todo su entorno, es decir, con sus compañeros, con toda la área. Em, Se dirigen o prefieren hacer de cuenta como si la persona no existiera, entonces lo minimizan, es alguien que no puede pues como que opinar, porque pues no lo van a tener en cuenta. Frente a los ataques de la vida privada de las víctimas, pues constantemente están criticando su vida privada, ¿sí? Eh, el acosador pues está haciendo terror telefónico, ¿sí? Y también pues muchas veces hacen imitación de los gestos propios de la víctima, de su tono de voz, ¿sí? Eso también se puede ver. Esto pues también sobre esos factores pues existen agresiones verbales, esto en cuanto a gritos o insultos, amenazas, también se dan los rumores, entonces empiezan a hablar de la persona o a difundir rumores acerca de la víctima. Frente a la repetición continua de estas conductas de acoso psicológico en el trabajo, pues las personas eh, generan unas alteraciones en su salud. Entonces, teniendo en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, hace referencia a la salud como ese bienestar físico, psíquico y social y no meramente ausencia de enfermedad. Entonces, estas consecuencias negativas pues se pueden presentar en los distintos planos que la determinan. Las consecuencias en el acoso psicológico son amplias, aunque pueden variar en función de las personas, de sus factores protectores, de la situación y propiamente del caso. Existen consecuencias que son genéricas, propias de la situación, propias de ese estrés incontrolado que suelen pues presentar aspectos propios y específicos como consecuencia de una situación de indefensión ante esos aspectos del ejercicio profesional. Entonces se puede dar ese trastorno de la propia imagen social y profesional, una alteración de su propia identidad. Entonces, cuando hablamos de consecuencias individuales, pues tienen tres formas principales de manifestación, ya sean psicológicas, conductuales y médicas. Entonces,
Tener en cuenta que las consecuencias de acoso psicológico se extienden también pues a la propia organización. También importante resaltar pues que las consecuencias del acoso psicológico en el trabajo pues pueden ser de distinta manera y proyectarse en todos los ámbitos. Y aquí pues la víctima o el trabajador no solamente es el quien sufre los efectos del acoso, sino que la propia organización, la familia de la víctima y la sociedad en general pues se van a ver afectados. Ahora bien, sobre el daño psicológico, pues esto hace referencia a la alteración psicosocial que se evalúa científicamente y es consecuente y coherente con el hecho. Esto se puede representar con psicopatología o sin psicopatología, pero pues claramente implica una alteración del proyecto de vida del individuo. Entonces, los problemas psicológicos pues serán los primeros en aparecer antes que aparezcan los conductuales, los médicos, y esto proviene de ese nivel de inseguridad emocional y cognitiva de la persona, porque comienza a padecer esos problemas más habituales como son los trastornos generalizados de la ansiedad, que pueden tomar diferentes manifestaciones según las circunstancias y la persona. Entonces, en algunos casos suelen ser al principio de acoso psicológico manifestaciones de sentimientos de inseguridad y de miedo relacionado con conductas que anteriormente pues ejecutaba con normalidad. Es decir, en resolución de problemas, tomas de decisiones, trabajo en grupo. Entonces, en algunos casos, pues estas formas de inseguridad pueden tomar la forma de un ataque de pánico, que pueden ser controlados o no. Entonces, pues el ataque de pánico se caracteriza por ser una crisis de aumento de palpitaciones, sudoración, temblores, respiración entrecortada ante la realización de tareas que antes se ejecutaban de forma normal con mayor o menor dificultad. Entonces, se experimenta ese miedo al fracaso, pues que va a agudizar este tipo de respuestas. Ahora entremos con psicopatología. Esto pues asociado a esos fenómenos victimizantes. Sabemos bien que en la vida cotidiana pues se acompaña de desafíos que pueden evocar reacciones psicológicas como estrés, ansiedad, angustia, temor. Y pues que son situaciones esperables dentro de la regularidad social, pero que en algunos casos superan la capacidad de afrontamiento del individuo. Entonces, estos hechos victimizantes suelen generar en las víctimas los siguientes cuadros clínicos. La depresión suele ser una de las secuelas más comunes, consecuencia de la indefensión, de la falta de medios para controlar la situación creada. Entonces, ante una situación que se considera incontrolable, pues la persona afectada considera que se va a generalizar en todos los aspectos de su vida y de su trabajo. Entonces, ante ese planteamiento de futuro y de extensión del problema, responde con desánimo, con pérdida de interés, con abandono, con un hundimiento generalizado de la actividad. Entonces, en los casos, pues con mayor gravedad, la respuesta de ansiedad puede tomar la forma de estrés postraumático. Entonces, lo que ocurre cuando la persona pierde claramente el control de la situación, de sus propias experiencias psicológicas y en estos casos, las imágenes, las escenas vividas, los miedos se vuelven incontrolables y pues ocupan la mayor parte
de la actividad del trabajador. Y este pues no la puede controlar, no puede controlar sus pensamientos, no puede controlar sus emociones. Entonces se centra su vida únicamente en la situación del acoso psicológico. Y bueno, pues evidentemente em, eso podría derivar a un trastorno por estrés postraumático. Y ya pues una consecuencia o mucho más grave sería el suicidio, que sería pues este fenómeno en el cual se produce en aquellos casos donde su desempeño laboral eh, obtiene una relevancia, una importancia gratificante y al verse involucrados en esta situación terminan con el suicidio. Claramente eso es ya una consecuencia muy, muy grave. Ahora, ¿qué puede hacer un perito psicológico? Pues en principio asesora a la parte procesal en lo que se requiera, ¿sí? También pues hace presencia en el foro. Él realiza la actividad de evaluación psicológica o de emisión de concepto desde unos postulados teóricos y científicos. Sobre los resultados y las conclusiones, pues puede llegar a ser tenidos en cuenta en la toma de decisión judicial, el cual pues han sido plasmados en su informe pericial y que claramente tienen un valor judicial. Frente a la metodología que se utiliza en el peritaje, pues se basa en las entrevistas a la víctima, entrevistas a los colaterales, eh, para determinar qué tipo de acoso es y la fase actual de evolución del proceso hostigante, este pues mediante pruebas e indicios. Y bueno, las pruebas podrían ser testificables, escritas o mediante grabaciones. Entonces, pues para el correcto diagnóstico de una situación de acoso psicológico en el trabajo, no debemos quedarnos pues únicamente en valorar su incidencia o prevalencia en la organización, sino que es necesario realizar pues un análisis casual de la situación. Esto pues que nos permita conocer el origen del problema y oriente también a esas posibles soluciones a tomar. Allí pues se deben conocer las características personales del trabajador, la historia sociolaboral de la persona frente a su puesto actual o frente a los puestos en empresas anteriores. También pues se debe realizar un análisis y condiciones del trabajo de su puesto actual, conocer la sucesión y la frecuencia de los acontecimientos traumáticos, el origen del problema, conocer y determinar cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas, familiares y sociales. Y claro, pues también cualquier otro dato que consideremos de interés para esclarecer. Entonces, allí también pues es importante valorar la simulación del acoso laboral, si existe un nexo causal. Frente al acoso, pues claramente es un fenómeno terrorífico, porque claramente es inhumano y este pues no conoce los estados de ánimo ni la piedad. Entonces, las personas que son víctimas se ven muy afectadas y por ello se requiere y es pertinente realizar una evaluación psicológica forense. Entonces, estas pueden ser realizadas en cuanto a la presunta víctima o al presunto agresor.
Ya con esto me despido con la frase de Hirogoyen y es, en los perversos las defecciones producen ira o resentimiento y un deseo de venganza. Cuando un perverso recibe una herida narcisista, una derrota o una repulsa, siente un deseo ilimitado de obtener una revancha. No es una reacción pasajera, sino que es un rencor inflexible. Con esto me despido, finalizo mi ponencia. Aquí les dejo las referencias bibliográficas para su consulta y me despido. Muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente les comparto nuestro contacto 320-373-2450, nuestro correo, y estamos para asesorarlos, para ayudarles. Cualquier inquietud, estaremos muy atentos. Gracias. Muy buenas noches, muchas bendiciones. Y después de estas ponencias tan completas, tan estructuradas, también desarrolladas y también diseñadas, pues no queda mucho que decir, ni mucho que aportar, pero voy a tratar de generar unas herramientas poquitas, valiosas, importantes, a la hora de que tenga usted una situación en la cual se vea victimizado por aquello del acoso laboral. Entonces, sin más preámbulo, nos vamos con la presentación y ante todo, pues agradecer la oportunidad y la invitación de parte de Talleres para Padres para participar de esta capacitación. Entonces, Vivianita, por favor, ya nos vamos entonces con la presentación y arrancamos ya de fondo esta intervención de cierre, esta intervención final. Bien, entonces, ya dándole continuidad a esta capacitación en la cual tiene usted voces, conocimiento, experticia, experiencia y aportes de parte de tres expertos, la doctora Grace Añudo Ortiz, la doctora Diana Carrillo, y el que menos sabe, el más neófito, el más novático, quien les habla. Entonces, yo voy a hacer mi intervención en acoso laboral y ambiente laboral hostil. Me presento como perito experto en legislación educativa con 3.279 conferencias con esta pequeñita de intervención y pues le puedo obsequiar, si así lo desea, mis dos primeros libros, Legislación Educativa 2020 y Legislación Educativa 2021. Me los solicita y con gusto yo se los puedo obsequiar. Vamos a hablar de un concepto jurídico que yo solicité a mi trabajo, al Ministerio del Trabajo, en términos de el acoso laboral y de algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Obviamente todos los derechos de autor le corresponden a mi trabajo, al Ministerio del Trabajo, porque ellos son los que me emiten el concepto. Yo les pregunto, ¿se pueden grabar las conversaciones de los celulares corporativos y los teléfonos corporativos y los correos electrónicos? Para grabarlos debo notificar o que les voy a grabar. Debe existir algún consentimiento del trabajador y qué sucede si el trabajador no acepta. Es considerada práctica de acoso. Las grabaciones, los registros y la información reclutada por estos medios de grabaciones de las empresas, así no sean consentidas por el trabajador, sirven como prueba para terminación del contrato. Acuérdese que aquí hablamos de doble vía. Hablamos de si está legitimado grabar al que me acosa, está legitimado que la empresa o el colegio lo grabe a usted, le revise los correos. He conocido de colegios, y por eso lo digo, he conocido de colegios que la persona que hace de webmaster le pasa copia de los correos al rector y le leen los correos a los profesores y le leen los correos a los funcionarios que tienen allí su correo institucional. Entonces abren un correo institucional
y de alguna manera violan o vulneran o hackean los correos de los profesores y tienen acceso a lo que ellos escriben. Y después, entonces acusan al profesor y le generan una terminación del contrato con base en esos aspectos. Tuve un caso así, entonces le pedí esa información al ministerio. Me responden, sea lo primero señalarle que no existe dentro de la legislación laboral colombiana ninguna disposición normativa que regule la instalación de cámaras de video al interior de los puestos de trabajo, la revisión de correos electrónicos institucionales y teléfonos de uso institucional para los fines señalados en su escrito, así como tampoco se ha establecido si dichos actos son legales o contrarían la ley, por lo que se daría aplicación al principio de permisión, según el cual todo lo que no está prohibido, pues está permitido. Lo anterior, obviamente, sobre la base del respeto a la dignidad de la persona y siempre que no se viole el derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. Es importante tener claro sobre las prohibiciones a los empleadores el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, aquí hablamos para los colegios privados, pero recuerde que el Código Sustantivo del Trabajo tiene una analogía, una comparación muy sistémica y muy operativa con los profesores, los colegios oficiales, que tienen un régimen especial. Entonces, casi que la mayoría de las normas del Código Sustantivo del Trabajo tienen su equivalente o su gemelo en términos de los colegios oficiales. Artículo 59, prohibiciones a los empleadores, o sea, a quien lo contrata a usted. Se le prohíbe a los empleadores, literal 9 del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Ahora bien, cuando nos referimos al derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador, debemos tener en cuenta la sentencia de tutela 552 del 97 de la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, cuyo magistrado ponente fue el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, y en la cual expresó: derecho a la intimidad. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional y que, según la Corte, implica la facultad de exigir a los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo y que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir y en que no caben legítimamente las intromisiones externas. Según el criterio de la Corte Constitucional, en sentencia de tutela 768 del 31 de julio de 2008, la magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández señaló que el derecho a la intimidad no tiene carácter absoluto y que puede ser objeto de limitaciones o de interferencias en guarda de un verdadero interés general. En las relaciones laborales entre el empleador y el empleado o entre compañeros de trabajo debe distinguirse. Primero, se debe distinguir entre las intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad por ocurrir en espacios que interesan exclusivamente al titular del derecho. Le doy un ejemplo claro y taxativo: que vayan y le pongan a usted cámaras de video en los baños, por ejemplo. Ahí ya no aplicaría porque sería una violación directa del derecho a la intimidad y del derecho a la dignidad humana. B. Con aquellas donde las actividades interesan a la relación laboral o empresarial, aquí debe reconocerse la potestad que tiene el empleador de dirección y organización de su empresa, indispensable para la buena marcha de la empresa o entidad, razón por la cual puede adoptar medidas orientadas al logro de sus objetivos. Cámaras de video. Ha señalado la Corte Constitucional que resulta razonable al empleador su utilización para garantizar la protección de sus intereses institucionales o permitir un control sobre el desempeño laboral de las personas a su servicio, pero siempre y cuando la medida sea proporcional al fin que se busca, es decir, que sea idónea y necesaria. En este caso, pues las cámaras de video no se constituyen un acoso laboral en términos de que, por ejemplo, son idóneas y necesarias para amparar y proteger la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar. Eso está consagrado en el artículo 44, literal o numeral 4 de la Ley de Infancia, entonces sería legítima. Conocimiento del trabajador. Considera la Corte Constitucional que la medida debe ser conocida por el trabajador, pues de manera excepcional puede legitimarse medidas subrepticias. Entonces, siempre tiene que tener el visto bueno, el consentimiento, la conciliación, el acuerdo con el trabajador, o sea, con usted como docente, educador, orientador o coordinador, o incluso rector.
Entonces, en ese orden de ideas, pues básicamente es legítimo tener cámaras de video. Prohibición. Instalar cámaras de video para la filmación de la vida íntima del empleado o trabajador, como en los lugares de servicios personales o en los locales sindicales, con el fin exclusivo de filmar partes íntimas de la persona o de acosarla en el lugar del trabajo, resulta una intromisión ilegítima y vulneradora de la dignidad y el derecho a la intimidad. Vuelvo y le repito, en los baños no se puede y en lugares muy íntimos o donde se generan reuniones sindicales o donde se generan reuniones de tipo privado entre un abogado, por ejemplo, y su prohijado o su cliente. De conformidad entonces con las anteriores jurisprudencias, la colocación de cámaras de video en las áreas de trabajo es permitida siempre y cuando se encuentre fundada sobre la base del respeto a la dignidad de la persona y siempre que no se viole el derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. Ahora nos vamos con la contraparte. El empleado estaría facultado para grabar a su empleador cuando el empleador está cometiendo un delito. Le aclaro, si usted sabe que ese rector la está acosando laboralmente, usted lo puede grabar. ¿Que necesito el consentimiento del rector? No, usted grábelo. Lo ilegal no es la grabación, entienda. Lo ilegal no es grabar. Lo ilegal, lo que es delito no es grabar. Lo ilegal es el uso que usted le dé a esa grabación. Lo ilegal es el uso que usted le dé a esa grabación. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted le da un uso ilegítimo a esa grabación y la pone por allá en redes sociales, eso sí es un delito. Pero si usted la mete allá en fiscalía como prueba y elemento material probatorio, eso sí ya no es delito porque ya es una actuación privada. Está bajo la guarda de la reserva. Ahora bien, dado el vacío normativo sobre la materia, acudimos a lo dispuesto en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual determina que el reglamento interno de trabajo deberá contener disposiciones normativas en puntos como los señalados en el numeral 10, el cual establece cuáles son las prescripciones de orden y seguridad. Con fundamento en lo anterior, entonces debe señalarse frente a lo consultado en relación con las cámaras de video que si la empresa considera necesaria la instalación de cámaras de video dentro de las oficinas o lugares de trabajo, primero, el empleador estaría facultado para hacerlo siempre y cuando se atiendan las prescripciones de orden y seguridad establecidas en el reglamento interno de trabajo, siempre que tales disposiciones respeten la honra, la dignidad y la vida privada de sus trabajadores, lo que nos lleva a concluir que no es aceptable la implementación de las disposiciones que desconozcan estos derechos a la honra, a la dignidad humana y el derecho a la intimidad. Ahora, en cuanto a la interceptación de telecomunicaciones o utilización de artificios técnicos de escucha, o sea, micrófonos, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación con el fin de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento, o que usted se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera de otros documentos o efectos personales, esto podría llegar a constituirse como un delito acorde con las disposiciones del Código Penal. Vuelvo y le repito, lo ilegal no es que usted grabe, lo ilegal es el uso que usted le va a dar a esa grabación. Lo ilegal no es que usted le tome la captura a un correo, lo ilegal es qué va a hacer con esa captura. Entonces, podría indicarse que la implementación de mecanismos de control dentro de la empresa no configuraría conductas de violación al derecho a la intimidad, sin que ello indique que tales mecanismos no deban ceñirse a las normas que garantizan el respeto a la honra, a la dignidad y la vida privada de los trabajadores, tal y como se han mencionado. En consideración de esta oficina, la implementación de estos mecanismos, siempre que respeten la dignidad del trabajador, no constituye violación de los derechos laborales. Ahora, en términos del acoso laboral, el artículo 2 y los siguientes de la ley 1010 del 2006, de los cuales ya habló la doctora Grace Añú Ortiz y también la doctora Viviana Carrillo hizo su aporte en el aspecto, por medio del cual se adoptan las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Él define y numera las modalidades de acoso laboral, indicando, artículo 2, definición y modalidades de acoso laboral. Entonces ya lo escuchamos, ya lo vieron, pero vamos a hacer un recorder y rápido por encima.
Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable. Mire las dos condiciones. Que sea persistente, o sea, que sea sistemática y que sea perpetuada. Es decir, que no sea una sola vez un llamado de atención, sino que sea constante, 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 constante. O sea, persiste en el tiempo, o sea, persistente. Y segundo, que sea demostrable. O sea, si usted no recopila, si usted no recauda, si usted no recaba las pruebas, pues ¿cómo va a demostrar? Que sea ejercida sobre un empleado o un trabajador por parte de un empleador o un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato de un compañero de trabajo o de un subalterno encaminado a infundir ¿qué? Miedo, intimidación, terror y angustia, o a causarle perjuicio laboral, o a generarle desmotivación en el trabajo, o a inducirle la renuncia del mismo. Yo se lo subrayé, pero eso no aparece en el texto subrayado. En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales. El maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Yo tuve un caso de acoso en donde la profesora tenía un hermano y su hermano estaba en la cárcel y algunos profesores y el rector y un estudiante de grado décimo eh, le decían cosas a la profesora y la humillaban y le menoscababan su dignidad. Eso es maltrato laboral. Eso se llaman delitos de sangre y están proscritos, prohibidos por la legislación. O sea, el delito que cometió lo cometió fue el hermano y la profesora no tiene por qué ser objeto de humillación y escarnio por parte de otros. Entonces, allí aplica el maltrato laboral porque son expresiones verbales injuriosas que la ultrajan y la lastiman y la someten. La persecución laboral. La persecución laboral es toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, ponerle carga excesiva de trabajo o de cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. La discriminación laboral es todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Ah, entonces que usted es evangélico y aquí somos del Opus Dei, entonces tome su acoso. No, eso no es así. Ah, que entonces aquí somos colegio de rolitos y entonces usted es afro, entonces tome su acoso laboral. Eso tampoco es así. Ahora, no entienda que solamente cabe el acoso laboral, también cabe la discriminación y el hostigamiento. Hay que revisar cada caso en particular. Entorpecimiento laboral. Es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o a hacérsela más gravosa o retardarla con el perjuicio para el trabajador o el empleado. Entonces, por ejemplo, la privación de elementos, la ocultación o inutilización de los insumos, le esconden los documentos o le niegan los instrumentos para la labor, o le destruyen o le hacen perdediza la información, o le ocultan correspondencia, o le ocultan mensajes de correo electrónico, o le ocultan órdenes. Eso también es un entorpecimiento laboral. La inequidad laboral, le asignan funciones de menosprecio al trabajador. Usted se me vaya para el rural, y la profesora bonita que viene en minifalda y me trae escotes, ella se me queda aquí en el urbano. Eso es una inequidad laboral, es una asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Yo tenía una profesora que demandó al rector porque le decía que era una gorda, que parecía una ballena, y la maltrataba, tome su acoso laboral y ahí le tuvo que conciliar. 13 millones de pesos le tuvo que pagar a la profesora, todo lo que se gastó en psicólogos y psiquiatras por culpa de ese rector, 13 millones de pesos a él le tocó, y eso que le sacó barata porque conciliaron. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Aquí yo tuve un caso, eso fue en el Tolima, no digo el municipio. Eso fue un caso donde el colegio tenía una escuelita rural, una sede rural.
Y estaba que se caía el techo y estaba que se caía las paredes, eso estaba casi en el piso y era un peligro para los estudiantes y para la profesora que estaba allá. Y el rector era que no, que de malas y que de malas y que de malas y que tenía que ir a dictar clases o si no le metía el abandono del cargo. Denunciamos penalmente a este rector lo denunciamos por desprotección laboral, por acoso laboral y por maltrato infantil. Y vaya pregunten dónde está su rector. Vaya pregunten dónde está su rector. Cuando le clavaron el maltrato infantil de desprotección a 23 niños, que quería que se les cayera el salón encima, a una profesora y que la obligaba so pena de la amenaza de que si no iba le metía el abandono del cargo. Vaya pregunte dónde está ese señor ahorita, que fue vencido en juicio por acoso laboral, por desprotección laboral y maltrato infantil agravado, 4 a 7 años de cárcel. Vaya, pregunte dónde está. Por su parte, el artículo séptimo de esta misma ley 1010 del 2006, que es la de acoso laboral, ¿qué dice el artículo séptimo? Las conductas que constituyen estas conductas que hacen parte, que materializan, que ejecutan el acoso laboral. Entonces dice, se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas. Ahora, esto de que sea estrictamente pública no es la regla general. Aquí tomo agüita. Puede ser también que esa ocurrencia sea en privado, pero usted la graba, ya sea en video o ya sea en audio. Mi sugerencia para estos profesores que están siendo acosados y que están siendo victimizados, miren, ya salieron cámaras de video que parecen un botón, ya salieron cámaras de video que van en un esfero, ya salieron cámaras de video que van en unas gafas. Pues grave. Ay, pero no es delito grabar. Vuelvo y le repito por cuarta ocasión. El delito no es grabar. El delito es lo que usted haga con esa grabación. Entonces, los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias, un puño, una patada o 30 días de incapacidad, eso no importa. Es una conducta que constituye acoso laboral. Las expresiones injuriosas o ultrajantes, con palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar, la preferencia política, el estatus social. Tenía un coordinador que le decía a los profesores, es que usted es un muerto de hambre. Eso es una expresión injuriosa ultrajante. Comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de otros compañeros. Entonces usted está en la reunión y su rector o su rectora, es que usted es un bruto, es que usted no sirve, es que usted tal, y lo descalifica delante de sus compañeros. Eso es acoso laboral. Las injustificadas amenazas de despido. Entonces, cada rato, que es que si no hace lo hecho, que es que si no hace lo entrego, que es que si no hace ya sabe, que es que usted es provisional. Todo eso. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Ahí tengo una rectora que sacó a 2 profesores que eran tremendos delincuentes, falsificando firmas, haciendo contratos ficticios, recibiendo otros dineros. La profesora los entregó y estos empezaron a mandar allá anónimos en contra de la rectora, anónimos en contra de la rectora. Entonces fueron y cogieron esos anónimos los de la Secretaría de Educación y les dieron el daño a la rectora. Demostramos que esos delincuentes de la Secretaría de Educación, de allá de Inspección y Vigilancia, esos delincuentes se habían aliado con estos de los anónimos y logramos demostrarlo, porque se dejaron caer. Las mismas expresiones de los anónimos fueron las mismas que utilizaron algunos de estos delincuentes profesores en contra de la profesora en unas reuniones. Y son tan pendejos que escribieron lo mismo que le dijeron en una reunión y por ahí los pescamos. Y los de la Secretaría de Educación prestándose, utilizando solamente anónimos para generar un disciplinario. Eso se llama delinquir, son unos delincuentes. La descalificación humillante en presencia de los compañeros de las propuestas opiniones de trabajo. Entonces, ¿usted qué va a venir a opinar? Usted es un bruto, usted es un burro, usted no sé qué. Eso es acoso laboral. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Eso es acoso laboral. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. En el caso de la profesora que le digo que era gordita.
pues la apariencia física o la forma de vestir. Y en el caso de los hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, la profesora que tenía a su hermano en la cárcel. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales. Entonces los profesores no tienen por qué estar haciendo aseo. Eso es acoso laboral. Eso es acoso laboral. Usted tiene una labor encomendada que es académica, cognitiva y curricular. La alcaldía tiene que contratar a las personas o el personal de aseo. Usted no tiene por qué hacerle el trabajo a otros. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida. Eso es acoso laboral. Que lo hagan ir a usted un dominical, un día festivo, y que no tenga un fundamento objetivo en las necesidades del servicio, y que lo hagan de forma discriminatoria respecto a otros trabajadores. O sea, ustedes tres van a venir el sábado y ustedes dos el lunes festivo. ¿Cómo así, rector? ¿Eso de dónde? Eso es acoso laboral. El trato notoriamente discriminatorio contra los demás empleados cuando les dan derechos o prerrogativas laborales. Entonces, por ejemplo, la profesora Bonita o la nueva que llegó, que le coquetea ahí al rector, entonces le dan los dos permisos. Y a la profesora que ya lleva 25 años, que no es tan bonita, que está casada, que tiene 6 hijos, no le dan permisos. Eso es acoso laboral. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor. Eso es acoso laboral. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones cuando usted cumple con las condiciones legales, reglamentarias o convencionales. Eso es acoso laboral. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo, intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. Eso es acoso laboral. Usted no se preste para estar reenviando información en esos grupos de WhatsApp. Usted no se preste para estar reenviando mensajes. Usted no se preste para eso. Después lo van a levantar con una demanda penal y una demanda civil y lo ponen a responder y no le va a gustar. En los demás casos, perdón, no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo 2. Excepcionalmente, un solo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. Entonces, por ejemplo, un empujonazo en público. Tuve yo el caso, un rector que el coordinador discutió con él y el coordinador ahí delante de los padres de familia y de los profesores le metió el empujonazo. Eso es acoso laboral, es un acto hostil. Esto tiene que tener la capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida y la integridad física, la libertad sexual y los derechos fundamentales. Cuando las demás descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser demostrados por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil. Vuelvo y le repito, grave, grave en video o grave en audio. Aquí se lo están diciendo. Debe demostrarlo por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil. Grave. El delito no es grabar. El delito es lo que usted haga con esa grabación. De las citadas normas, entonces, se infiere que la conducta de acoso laboral es persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte de un empleador, por parte de un jefe superior jerárquico inmediato o mediato o de un compañero de trabajo o de un subalterno y que estará encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, a generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo, y que dicha conducta puede darse bajo las modalidades de maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. De igual modo, la Ley 1010 del 2006 enlista a título enunciativo las conductas que constituyen acoso laboral, dentro de las cuales se observa, por ejemplo, la agresión física, las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, las injustificadas amenazas de despido, los múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, la descalificación humillante, las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, la alusión pública de hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos, sin ningún tipo de fundamento, obviamente.
el trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados, la negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor, la negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, así como el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo, intimidatorio, entre otros. Aquí súmele a esto violar la ley de desconexión. Aquí agréguele a este violar la ley de desconexión. Ay, pero ¿por qué agréguele? Pues porque para el 2006, cuando aparece la ley 1010 del 2006, no existía la ley de desconexión laboral. La ley de desconexión laboral es del 2022. Entonces agréguele aquí que lo estén llamando allá a usted a amargarle la vida cuando usted está en desconexión laboral. De acuerdo a lo anterior, entonces es preciso señalar que si se configura una o varias de las conductas anteriormente descritas, se podría considerar que existen conductas de acoso laboral por parte del empleador, por lo que el trabajador puede en primera instancia acudir ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa como una medida preventiva y correctiva de la conducta de acoso laboral. ¡Ay! ¿Pero usted de qué habla? ¿Cuál comité de convivencia laboral? Si allá en el colegio ni siquiera hay comité de convivencia laboral. Pues si en su colegio no hay comité de convivencia laboral, pues usted tiene que denunciar al rector por eso, por prevaricato, por omisión. Y si es en un colegio privado, pues usted tiene que denunciar ante el Ministerio del Trabajo. Al rector allá, por no haber creado el comité de convivencia laboral en el colegio oficial, usted lo denuncia ante Procuraduría General de la Nación. Y en el colegio privado ante el Ministerio del Trabajo. Ministerio del Trabajo. Y lo que yo más les recomiendo, lo que yo más les recomiendo, en eso voy a hacer mucho énfasis. Primero, pues usted tiene que tener pruebas testimoniales. Entonces yo le sugiero que tenga 3 o más testigos. Entonces, por ejemplo, tengo un caso donde se reunieron 4 profesoras. 4 profesoras contra una coordinadora, que la señora yo no sé cómo llegó a coordinadora, y pues yo no sé, la señora a qué le juega, pero la señora hostigaba y acosaba a estas 4 profesoras. Y entonces llegó, y yo no sé qué fue lo que le pasó, y se metió a hostigar y a hostigar y a hostigar, y se cansaron estas 4. Entonces las 4 le metieron una denuncia penal, las 4 me contrataron a mí, organícenos por favor la denuncia penal y la demanda civil y la denuncia allá ante el Ministerio de Educación y lo disciplinario de Procuraduría. Y la una le sirve de testigo a la otra. Entonces tiene 4 denuncias en fiscalía y cada denuncia tiene 3 testigos. O sea, las otras 3 se unieron para hacerle testigos a las otras y entre todas se hacen de testigos. Esa coordinadora no sabe ni para dónde va. Entonces, pruebas testimoniales, tiene que tener usted 3 o más testigos, que sean testigos visuales o presenciales, o pueden ser testigos, por ejemplo, de referencia. ¿Qué es un testigo de referencia? Mire, yo estaba con la profesora cuando ese coordinador le envió el mensaje, diciéndole ahí en el mensaje de texto que tenía que llegar en minifalda al otro día, o que tenía que quedarse hasta las 4:30 de la tarde y que tenía que venir a trabajar el sábado. Yo estaba ahí cuando ese señor le envió el mensaje porque yo estaba en la casa de la profesora. Eso es una prueba de referencia, de referencia. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, simplemente, la idea básicamente, ¿cuál es? Que usted tenga esos 3 o más testigos, que usted tenga pruebas documentales, todos los correos, todos los pantallazos de WhatsApp, todo lo que usted logre recaudar y recopilar, todo lo que usted encuentre de pruebas en las redes sociales o en correos o en grupos de WhatsApp, todo eso, pantallazo, pantallazo, pantallazo. Los extrajuicios procesales juramentados que yo tanto les peleo. Cuando usted no puede llevar a los testigos allá y los testigos no tienen tiempo para estar declarando a toda hora o no quieren ir allá a arrimarse al juicio, pues usted va y les dice que le hagan ese extrajuicio procesal juramentado en una notaría que tiene plena validez ante el juez porque es un notario el que está recibiendo una declaración bajo la gravedad del juramento. Ahora, si usted miente bajo la gravedad del juramento, no le van a dar sino 4 a 8 años de cárcel, entonces no se preocupe. Ninguna persona a sus 5 sentidos va a ir a hacer un extrajuicio procesal juramentado en notaría
valga la redundancia, sobre la gravedad del juramento para que le den cárcel. Eso sería ridículo. Y establecer un orden cronológico en su carpeta de pruebas. Eso es fundamental, eso es fundamental. Un extrajuicio procesal juramentado que vaya con las demás pruebas en un orden cronológico y en su carpetica. Eso básicamente es mi aporte para esta noche. Cualquier situación que usted requiera, cualquier situación que usted desarrolle, cualquier situación que usted necesite orientación, pues ahí estamos. Pero usted tiene que entender que el acoso laboral tiene que ser una conducta persistente y demostrable. Persistente y demostrable. Si no es persistente y no es demostrable, no hay acoso laboral. Ahora, pues ya escuchó usted las ponencias, los aportes y la participación de la doctora Grace y de la doctora Viviana Carrillo. Entonces ya la tiene usted claro. Ahora, la Corte Constitucional, léalo ahí en el inciso de abajo, la Corte Constitucional en sentencia C de Casa 780 del 2007 se refirió a este fenómeno e indicó que el acoso laboral constituye una práctica mediante la cual, de manera recurrente o sistemática, se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica, en algunos casos física, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones que pueden generar enfermedades profesionales como estrés laboral e inducir a la renuncia del empleado, incluso inducir al suicidio. Tengo el caso de hace mes y medio, que lo comenté en mis grupos de WhatsApp, de la coordinadora que llevó al suicidio a una profesora. Esa coordinadora no sabe ni dónde está. Ya hay todas las pruebas, porque están todos los audios y todos los pantallazos de las conversaciones donde la señora le enviaba unos mensajes, pero grotescos, vulgares, una porquería de mensajes mandada a esta coordinadora y terminó la profesora suicidándose. Entonces ahí ya sabe usted ya sabe cómo es. Ahora, pueden haber atentados en las condiciones de trabajo, que son cambiar funciones, retirar trabajos realizados en forma habitual, negar herramientas o información para el desarrollo de funciones, etcétera. Atentados a la dignidad personal, o sea, ridiculizar a la persona de alguna característica o correrle rumores sobre el trabajador que está siendo afectado negativamente. O el aislamiento, o sea, no dirigirle la palabra al afectado, destinarlo a oficinas aisladas por allá del resto del equipo de trabajo, menospreciarlo, hacerle el quite, mandarlo a hacer cosas degradantes. Eso es aislamiento. Y viene también el acoso vertical descendente, que ocurre cuando el agresor es el superior jerárquico del trabajador afectado. El acoso vertical ascendente, que se configura cuando el sujeto pasivo de la agresión es una persona de rango jerárquico superior en el entorno laboral, o sea, profesores que acosan al rector o profesores que acosan al coordinador. Y el acoso horizontal es entre compañeros de trabajo que se encuentran en el mismo nivel o posición o rango de trabajo. Y por otro lado, pues el cuerpo normativo trae una definición de acoso laboral en los siguientes términos. Toda conducta, repito por quinta vez, persistente y demostrable, que sea ejercida sobre un trabajador por parte de un empleador o de un jefe o de un superior jerárquico inmediato o de un compañero de trabajo o de un subalterno y que esté encaminada a infundirle miedo, intimidación, terror y angustia, a causarle un perjuicio laboral o a generar desmotivación en el trabajo o a inducirle la renuncia del mismo. Entonces así está definido pues la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la desprotección laboral. Entonces, en el artículo 06 de la ley 1010 del 2006 se identifica a los sujetos activos que podrían incurrir en una conducta de acoso laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Dice, la persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual haya relaciones, perdón, en la cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Y la persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de jefe de una dependencia estatal. Y la persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Asimismo, el texto del citado precepto indica quiénes pueden ser sujetos pasivos de los comportamientos constitutivos de acoso laboral. Entonces incluye a los trabajadores, los servidores públicos, los jefes inmediatos y
pues obviamente los partícipes son la persona natural que sea jefe o que sea empleado o que destaque en alguno de estos aspectos como subalterno. Y ya, finalmente, pues se presume el acoso laboral cuando hay acreditada la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de estas actuaciones enumeradas en el citado artículo. Y finalmente, me despido. En relación con las sanciones que se derivan de las actuaciones que configuran el acoso laboral, el artículo 10 de la ley 1010 dice que el acoso se determina por una parte, entonces los servidores públicos serán sancionados de la misma manera que cuando se incurren faltas disciplinarias gravísimas de conformidad con lo estipulado en el Código Disciplinario Único para el sector público. Y en el sector privado, pues obviamente el Ministerio del Trabajo le dirá cómo es para lo que le toca a usted. En el Ministerio Público, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura para el sector público es donde se estudian estos procesos del acoso laboral, además de la Fiscalía General de la Nación. Y cierro con este fallo, diciéndole pues lo primero. La ley número 2209 del 23 de mayo del 2022, que ya la nombró la doctora Grecia Ñudo Ortiz, es por medio de la cual se modifica el artículo 18 de la ley 1010 del 2006, en donde un profesor muy sabio me decía, ay, pero usted tanto afán con esa charla del acoso, si es que eso tiene uno 3 años. Y yo, sí, señor, la caducidad de la acción son 3 años, pero la recopilación y la recaudación de las pruebas, no. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién le dijo eso a usted? Un profesor tan sabio que no es tan sabio, confunde el agua con el aceite. Sí, señor, la actuación le caduca y le prescribe en 3 años, pero el recaudo de las pruebas tiene que ser inmediato, inmediato, inmediato. Entonces ya no son 6 meses, ahora son 3 años, pero eso no significa que se duerma. Y aquí hay un fallo del Tribunal Administrativo de Santander, del magistrado ponente Rafael Gutiérrez Solano, de Bucaramanga, 3 de septiembre del 2020, que es un caso muy reconocido, en donde el Tribunal Administrativo de Santander falla y declara administrativamente responsable al municipio de Barranca Bermeja, Secretaría de Educación Municipal, por los perjuicios morales ocasionados a los demandantes con ocasión de la falla en el servicio de que fuera víctima la señora Yadeira Giraldo Ardila, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído. Entonces, en consecuencia, condenaron al municipio de Barranca Bermeja, Secretaría de Educación Municipal, a reconocer unos dinerillos y declararon el llamamiento en garantía y en consecuencia condenaron al señor rector Marcolino Arias Garnica y a la coordinadora Gloria Pico Acevedo en lo que se llama acción de repetición, o sea, a reembolsar las sumas de dinero a las que fue condenado el municipio de Barranca Bermeja. Entonces, este rector de Barranca Bermeja y su coordinadora Gloria Pico Acevedo los condenaron, les vencieron por acoso laboral y tanto rector como coordinadora tuvieron que pagar esos dinerillos que son 340. Léalo ahí. Total en salarios mínimos mensuales legales vigentes, 340 salarios, o sea, les tocó sacar del billetico de su bolsillo de a la mitad 170 millones al rector Marcolino Arias Garnica y a la coordinadora Gloria Pico Acevedo allá de Bucaramanga, para que usted se dé cuenta que bien peleado un caso de acoso laboral si le deja unos dinerillos. Eso fue mi exposición como perito experto en legislación educativa de esta noche para ustedes. Cualquier información o cualquier contacto, pues al WhatsApp institucional 305-416-0114. 305-416-0114. Y bueno, mil gracias por la invitación, mil gracias por la invitación a Talleres para Padres por haberme invitado a hacer esta pequeña ponencia. Que mi Dios me los guarde, que mi Dios me los bendiga. Una feliz noche y un feliz resto de fin de semana en descanso y que usted pueda entonces compartir con sus seres queridos. Bendiciones, una feliz noche.